Buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Flashit, el espacio desde el cual los profesionales del grupo de de propiedad intelectual y tecnología de Cuatro Casas os deseamos poner al día de las novedades que se han producido en las últimas semanas en nuestro ámbito de especialidad. Como veréis, hoy tenemos una sesión marcada por los anuncios de novedades legislativas, muchas de ellas centradas en la regulación digital, en el ámbito de Internet y de entornos digitales. Para hacer un resumen muy rápido de las cuestiones que vamos a tratar, pues en primer lugar, Pablo Tena nos resumirá los principales contenidos del anteproyecto de ley que el Gobierno ha presentado para el buen uso de la inteligencia artificial, llamado a complementar el reglamento de inteligencia artificial. En segundo lugar, yo mismo os hablaré del proyecto de ley orgánica de protección de personas menores en entornos digitales, que igualmente también ha sido aprobado por el Consejo de Ministros y remitido para iniciar el trámite parlamentario correspondiente. En tercer lugar, Andrea Santamaría nos pondrá también al día respecto a la entrada en vigor de los requisitos de accesibilidad de productos y servicios digitales. Y por último, ya retomando más un cauce, digamos, más jurídico, tradicional, el profesor Miquel Peguera nos resumirá una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre competencia judicial internacional en el caso conocido como el de la farola latina. También, como es habitual, el mismo profesor Peguera terminará resumiendo otras novedades que se han producido para intentar conseguir el objetivo de aseguraros estar al día de las novedades que se producen en el ámbito de la propiedad intelectual y de la tecnología. Ese es el menú de hoy, con lo cual, si os parece, arrancamos con Pablo, que nos hablará del, como he dicho, anteproyecto de ley de buen uso de inteligencia artificial. Pablo, si quieres arrancar. Muchas gracias, Albert, y muchas gracias a todos por estar un martes más con nosotros. Efectivamente, el pasado 11 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, que pretende desarrollar el régimen sancionador y de gobernanza previsto en el Reglamento de Inteligencia Artificial. De las diferentes novedades que introduce el anteproyecto, nos gustaría destacar las siguientes cuatro. En primer lugar, las novedades relativas al régimen sancionador. Y es que el anteproyecto concreta el régimen sancionador del reglamento, estableciendo una clasificación de las infracciones en leves, graves o muy graves, asociando en cada caso las siguientes sanciones. Para las infracciones muy graves se sancionarán con multas entre los 7,5 millones y los 15 millones de euros o hasta el 2% o el 3% del volumen de negocio mundial del ejercicio anterior. Por su lado, para las infracciones graves se prevé una sanción con multas de entre los 500.000 euros y los 7,5 millones o el 1 y 2% del volumen de negocio mundial. Por lo que respecta a las infracciones leves, se sancionarán con multas de entre 6.000 euros o hasta 500.000 euros o entre el 0,5% hasta el 1% del volumen de negocios mundial. Adicionalmente, y aunque no es una novedad, se prevé la posibilidad de reclamar una indemnización de los daños y perjuicios causados que será determinada por la autoridad competente. También se prevé la facultad de las autoridades competentes de adoptar medidas cautelares para garantizar la eficacia de las resoluciones sancionadoras, incluyendo la posibilidad de retirar cautelarmente el producto o desconectar o prohibir el sistema de inteligencia artificial. Por otro lado, el anteproyecto introduce novedades en la graduación de las infracciones para las prácticas prohibidas y los sistemas de alto riesgo. En relación con las prácticas de inteligencia artificial prohibidas por el reglamento, el anteproyecto tipifica las prácticas prohibidas generalmente como infracciones muy graves. Por su lado,
los sistemas de inteligencia artificial considerados de alto riesgo, que como ya sabemos son los sistemas con mayor peso en de obligaciones en el reglamento de inteligencia artificial, se exponen a sanciones en función de su gravedad, pero tipifica como graves las infracciones de los proveedores que no comuniquen un incidente grave o incumplan las órdenes de una autoridad de vigilancia del mercado, así como que incumpla los requisitos fijados por el Reglamento de Inteligencia Artificial para estos sistemas, que como decíamos, impone el grueso de las obligaciones como la supervisión humana, la gestión de calidad, etc. Por su lado, las infracciones de los responsables del despliegue se tipificarán como infracciones graves cuando no adopten medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar el uso del sistema según las instrucciones del proveedor o no encomienden la supervisión humana del sistema a personas con la adecuada competencia, formación y autoridad. En tercer lugar, y en línea con lo anterior, el anteproyecto tipifica como infracción grave para los proveedores el incumplimiento de la obligación de etiquetar correctamente cualquier imagen, audio o vídeo generado o manipulado con inteligencia artificial que constituya una ultrasuplantación, lo que venimos llamando un deepfake. Así como no señalar que el texto o que un texto ha sido destinado al público en general, ha sido generado por inteligencia artificial. Por último, por lo que respecta a las autoridades de vigilancia del mercado, el artículo 6 del anteproyecto designa a diferentes autoridades de vigilancia dependiendo del tipo de sistema o actividades perseguidas por este sistema. Así, en España, tal y como tenemos el anteproyecto actualmente, tendremos diferentes autoridades de vigilancia del mercado, entre ellas la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, la Agencia Española de Protección de Datos, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores o la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos del Consejo General del Poder Judicial. Para terminar, simplemente queremos señalar que el anteproyecto de ley será o se está tramitando por vía de urgencia y que seguirá los trámites preceptivos antes de volver al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva como proyecto de ley y envío a las Cortes. Sin más dilación, os dejo con Albert. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Pablo. Yo os quería hablar del proyecto de ley orgánica cuyo trámite parlamentario se va a iniciar, dirigido a la protección de las personas menores en entornos digitales. Esta norma parte de una constatación por parte del gobierno, y es que gran parte de la audiencia pues, recurrente en el uso de servicios digitales pues, está compuesta por menores de edad. Ello a lo que conduce es pues, a la necesidad de establecer un marco normativo que garantice la protección de esos menores, asegurando sus derechos, así como promoviendo un uso seguro y responsable de la conectividad y el acceso a los servicios digitales. Y es que la propia norma destaca que existen cuatro grandes grupos de riesgos asociados a esta combinación entre acceso a servicios digitales y menores de edad, como son, pues, en primer lugar, acceder a contenidos inapropiados, tales como pornografía, contenidos violentos o incluso desinformación. En segundo lugar, pues la aparición de problemas de salud física, psicológica o emocional vinculada al uso de estos servicios por parte de menores, que a su vez, y en tercer lugar, pues también ha consolidado problemas como el del ciberacoso o la explotación, ¿no? Y por último, y en cuarto lugar, se considera como problema potencialmente relevante, pues precisamente la potencial propagación de adicciones y fraudes económicos. Es por eso que se anuncia en el texto de este proyecto una serie de medidas tendentes a, de alguna manera, garantizar los principios que os mencionaba originalmente. En primer lugar, me gustaría destacar las obligaciones que se prevén crear para proteger a los menores en cuanto que
consumidores y usuarios de este tipo de servicios o productos digitales. Así, en este ámbito, en primer lugar, se crea o se pretende crear una obligación para los fabricantes de dispositivos digitales con acceso o con capacidad de conexión a Internet. Estamos hablando de fabricantes de productos tales como teléfonos móviles, tabletas, televisores inteligentes u ordenadores personales. Pues bien, para esos fabricantes se pretende establecer la obligación de la inclusión desde un primer momento de un sistema gratuito y por defecto de control parental que de alguna manera pues aplique sobre los servicios, sobre aplicaciones y sobre contenidos a fin pues precisamente de asegurar por defecto pues esa medida de control parental. También de forma recurrente y utilizando, pues, siguiendo la estela de iniciativas que se han adoptado, como por ejemplo, pues los distintos anuncios que ha realizado el Ministerio de Consumo a través de la Dirección General de Ordenación del Juego, se pretende también introducir una prohibición de acceso y activación por parte de menores de mecanismos aleatorios de recompensa, los conocidos como loot boxes, que de alguna manera son elementos que permiten, pues a través de un pago, en el marco de un contexto digital de un juego o de una plataforma, pues acceder con base a un sistema aleatorio a ventajas o elementos que se puedan utilizar en ese juego o en ese ámbito. Eso se pretende excluir su acceso por parte de menores. En segundo lugar, también como segundo gran bloque de actuación, se pretende introducir medidas pues adicionales dirigidas pues precisamente a garantizar esa protección, ¿no? Y de esta manera, pues por ejemplo, en el ámbito educativo se prevé el fomento de pues las competencias digitales en alumnos y docentes o la regulación del uso de dispositivos móviles en entornos escolares, así como la formación continua del profesorado en seguridad digital. También en el ámbito sanitario se prevé pues, la elaboración de estudios para precisamente intentar identificar el impacto de las tecnologías en la salud de los menores, así como el despliegue de pues, programas de prevención y promoción de la salud digital, así como de atención específica para problemas relacionados con conductas adictivas. Y por último, pues también el sector, en el ámbito del sector público, se anuncia el establecimiento de una estrategia, de un plan estratégico nacional de protección, además de pues la promoción de contenidos de calidad, de la creación de espacios de interlocución con niños y adolescentes o la organización de campañas de sensibilización sobre riesgos digitales. Por último, también creo que es importante que tengáis en cuenta que se pretenden introducir algunas modificaciones legales alineadas con el objetivo de garantizar una mejor protección de los menores en entornos digitales. Así, en primer lugar, desde el punto de vista penal, se pretende introducir a través pues, de la modificación del propio Código Penal respecto a los delitos tecnológicos la posibilidad de que la pena incluya pues una obligación o una exclusión de acceso al condenado a servicios de redes sociales. También desde el punto de vista de protección de datos de carácter personal, se pretende elevar la edad requerida para el consentimiento válido por parte de menores a 16 años. Y por último, también en el ámbito audiovisual se pretenden adoptar medidas de refuerzo de la protección del menor frente al acceso a contenidos audiovisuales inadecuados en el marco de la Ley General de Comunicación Audiovisual. Como os he comentado, la ley o el proyecto
inicia ahora su tramitación parlamentaria, con lo cual pues lo iremos siguiendo e iremos sin duda reportando pues, los cambios y novedades que se puedan producir en este sentido. Muchísimas gracias y le paso la palabra a Andrea. Andrea. Muchísimas gracias, Albert. Siguiendo un poquito esa senda de novedades legislativas a las que ya nos referíamos un poco al comienzo, nos vamos a mover hacia el terreno de la accesibilidad. En esta ocasión, porque España ha venido demostrando ya un gran compromiso con la accesibilidad, un compromiso que procede de Europa y en los últimos años se ha visto materializado en un evidente apoyo tanto a nivel social como a nivel legislativo que celebra un nuevo hito este año, el 28 de junio de 2025. Se trata de la fecha en la cual entrará en vigor esa Ley 11/2023 de 8 de mayo. Esta ley incluye la transposición de una serie de directivas de ámbito europeo de muy diversa temática, pero en esta ocasión nos vamos a detener un poquito más en ese título primero de la ley, en los artículos del 1 al 31. Y en esta ocasión, bueno, pues esos artículos que cito vienen a transponer la Directiva Europea 2019/882, más comúnmente conocida como la Directiva Europea de Accesibilidad. Se trata de una transposición prácticamente literal por parte de la ley española y en esta ocasión lo que se ha venido a hacer es, bueno, pues complementar un poquito ese marco jurídico que en nuestro país se está construyendo en torno a la accesibilidad, en esta ocasión reforzando un poquito esas obligaciones respecto a las empresas que conforman el sector privado en nuestro país. El objetivo fundamental, por tanto, de esa Ley 11/2023 de 8 de mayo es garantizar la efectiva inclusión de las personas con limitaciones funcionales, así las denomina la ley, mediante la eliminación de eventuales barreras que puedan llegar a encontrar respecto al acceso y respecto al uso de determinados productos y servicios que la ley identifica como esenciales. De esta manera, el ámbito objetivo de aplicación de la ley sin duda se extiende sobre una gama muy amplia de productos y de servicios y en ese sentido las empresas tendrán que ver si esos productos y servicios que ofrecen pues, encajan en la lista que se incluye en ese artículo 2 y que, como digo, pues efectivamente resulta bastante extensa. Entre los productos regulados, de hecho, se incluyen equipos informáticos de uso general, así como los sistemas operativos que se emplean en dichos equipos informáticos. También encontramos terminales de autoservicio, equipos terminales de autoconsumo, equipos terminales de consumo con capacidad informática interactiva y también lectores electrónicos. Como vemos, una gama amplia que pretende, bueno, pues, recoger todos aquellos productos sobre los que garantizar esa accesibilidad para personas con limitaciones funcionales. Y lo mismo ocurre en el caso de los servicios. Los servicios regulados en esta ocasión son las comunicaciones electrónicas, los servicios de comunicación audiovisual, los servicios bancarios, también el comercio electrónico, servicios de transporte, de suministro eléctrico, agua y gas, agencias de viaje y turoperadores, así como libros electrónicos y redes sociales. De hecho, se trata de un ámbito objetivo sin duda bastante extenso y, de hecho, ampliado respecto a la directiva europea y, por consiguiente, bueno, pues las empresas tendrán que tener en cuenta su eventual encaje dentro de este ámbito de aplicación. La relevancia es clara en la medida en que en el momento en el que se incluyan dentro del ámbito de aplicación tendrán que cumplir con los requisitos de accesibilidad que exige la Ley 11/2023 y que se incluye dentro del anexo 1 de esa ley española y que resultan aplicables para todos los productos y servicios que he comentado forman parte de ese ámbito objetivo de aplicación. Luego también habrá que tener en cuenta que hay secciones específicas dentro de ese anexo primero que se refieren únicamente a categorías concretas de productos y de servicios, pero con carácter general tendrán que cumplir pues, los requisitos que en ese anexo se regulan. A nivel genérico podemos decir que los productos tienen que ser diseñados para optimizar su uso por parte de esas personas con limitaciones funcionales, incluyendo requisitos relativos a la forma en la que se presenta la información y luego también a cómo se ha diseñado la interfaz de usuario.
Por su parte, los servicios, más de lo mismo, en el sentido de que deberán ser completamente accesibles y en ese sentido, pues deberán garantizarse la adaptación de páginas web, de las aplicaciones, de los documentos, etcétera, etcétera. A título ilustrativo, sí que es cierto que la ley intenta ser un poco más didáctica y en ese sentido, bueno, pues estos requisitos que quizás se quedan en un ámbito un poquito abstracto para las empresas, se ejemplifican mediante un listado de posibles soluciones en el anexo 2 que las empresas pueden llegar a implementar para garantizar la satisfacción de todos estos requisitos recogidos por la Ley 11/2023. La relevancia es clara, no solamente desde un punto de vista social y reputacional, sino también a nivel del régimen sancionador que recoge la norma, puesto que las empresas, ante un eventual incumplimiento, se pueden llegar a enfrentar a multas de hasta 1.000.000 de euros. En ese sentido, el régimen sancionador expresamente previsto es el de la legislación sectorial correspondiente de cada uno de los productos y servicios desarrollados por las empresas, pero también se prevé la aplicación supletoria del régimen sancionador recogido en el Real Decreto Legislativo 1/2013, que es, bueno, pues el texto por el que se regula la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social. Acabamos esta sección un poco con un pequeño consejo práctico a nivel de las fechas más relevantes que se deberán tener en cuenta, puesto que empezábamos diciendo que el 28 de junio de 2025 va a generar un hito en esta materia, pero lo anterior hay que matizarlo. Es cierto que la Ley 11/2023 entrará en vigor, pero su entrada en vigor va a ser diferida en función de si estos productos y servicios que acabo de mencionar son nuevos o son ya preexistentes. En caso de que las empresas ofrezcan productos y servicios nuevos, efectivamente estos deberán ser accesibles a partir del 28 de junio de 2025. No obstante, la ley también prevé un plazo de adaptación hasta el 28 de junio de 2030 para aquellos productos ya preexistentes o aquellos servicios cuyos contratos estuvieran en vigor con carácter previo a ese 28 de junio de 2025, por lo que aquí las empresas también tendrán que tener en cuenta estos dos plazos sin duda relevantes. Muchísimas gracias por la atención y paso la palabra al profesor Miquel Peguera, que nos va a comentar ahora esa interesantísima sentencia del caso Farola Latina. Muchas gracias, Andrea. Pues bien, brevemente, la sentencia sobre la ya famosa farola latina se refiere al diseño de una farola por parte de una renombrada arquitecta barcelonesa que estableció un contrato de cesión de derechos con una empresa, Santa Encol, que posteriormente acordó con una empresa, la entidad pública ASEAL de Qatar, en su fabricación e instalación en el estado de Qatar. El problema fue que una vez que se le habían facilitado los diseños, los croquis, etcétera, de las especificaciones de la farola, al parecer esta empresa catarí contactó con otra empresa que fue la que finalmente llevó a cabo esa fabricación e instalación, de modo que fueron infringidos aparentemente los derechos sobre la misma, ¿no? La autora, diseñadora, formuló demanda contra el Estado de Qatar y contra la empresa pública por infracción de los derechos morales. No podía reclamar infracción de los patrimoniales porque habían sido objeto de cesión. Se centró en los derechos morales, pero el problema interesante jurídicamente es determinar si los tribunales españoles tienen competencia judicial internacional para poder conocer de este caso. La demanda se planteó en el año 2012 en un juzgado de lo mercantil en Barcelona, que inicialmente consideró que no tenía competencia, pero ese auto fue recurrido ante la Audiencia Provincial, que consideró que sí, los tribunales españoles tienen competencia judicial internacional en este caso. Y se dictó, continuó en primera instancia, fue recurrido,
resolvió posteriormente en segunda instancia en una sentencia del año 2020, donde cabe recordar que la audiencia consideró que se daban acumuladamente los derechos de no solo de diseño industrial, sino también de derechos de autor, siguiendo las doctrinas del Tribunal de Justicia. Pues bien, la novedad ha sido que recientemente, el 26 de febrero pasado, el Tribunal Supremo ha revocado esa sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, considerando que realmente no hay una competencia judicial internacional. Y para ello, aunque la Audiencia Provincial había examinado con detalle los pronunciamientos del Tribunal de Justicia, considerando que, aunque la norma, en definitiva, que fija esa competencia judicial internacional, que es norma interna española de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debía interpretarse también conjuntamente con los antecedentes y con los pronunciamientos del Tribunal de Justicia, y elaboró el argumento de que, igual que el Tribunal de Justicia en algunos supuestos de infracciones cometidas a través de Internet ha permitido que sea un fuero competente el centro de intereses principales de la víctima para poder reclamar sobre la totalidad del daño causado, mientras que cuando se trata de ejercicio de derechos patrimoniales ha seguido más bien el criterio de permitir solo reclamar por aquellos daños efectivamente producidos en cada uno de los países. Con ese criterio judicial, la audiencia consideró que los derechos morales de autor eran a estos efectos asimilables a los derechos de la personalidad, y consideró que efectivamente era posible la competencia judicial internacional de los tribunales españoles. Pero el Tribunal Supremo ha dicho, bueno, no es correcta esta interpretación. Los casos en los que el Tribunal de Justicia ha afirmado esa competencia judicial internacional por la totalidad del daño causado en el lugar donde residen los principales intereses de la víctima, se refería exclusivamente a los casos de infracciones cometidas a través de Internet, por esa ubicuidad y dificultad de identificar dónde se producen los mayores daños y la gravosa dificultad de actuar en todos los países donde se ha producido, desde donde se ha podido tener acceso a ese contenido. En este caso era un hecho material, unas farolas colocadas físicamente en Qatar, por tanto el lugar de producción del daño, de realización de la infracción, que es la reproducción de la farola, se produce en Qatar. Los efectos de ese daño, que son en definitiva la comunicación pública infractora de ese diseño, de ese bien protegido por propiedad intelectual, se produce también en Qatar. Y el hecho de que, como apuntaba la audiencia, de que Barcelona sea el lugar donde reside la víctima y donde ha tenido lugar el proceso creativo que en definitiva ha generado esos derechos, no es un nexo de conexión suficiente. Por todo ello, explicado muy brevemente, el Tribunal Supremo anula en definitiva el íter procesal, y por tanto se anula estas actuaciones. Yo creo que estamos totalmente fuera de tiempo. Quería dar algo de miscelánea, pero yo creo que me remito ya a lo que iremos publicando en el blog, y concretamente me quería referir a una resolución sobre derechos de autor en el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial, en el caso Thomson Reuters contra Ross Intelligence, donde como novedad el juez ha rectificado su decisión anterior y ha considerado que no es aplicable la excepción de ferios, pero eso lo contaremos con más detalle en el blog. Y doy paso nuevamente a Albert. Muchísimas gracias, Miquel, y muchísimas gracias a todos por haber asistido a una nueva sesión de Flashit. Cerramos pues con las referencias habituales. La primera es que os esperamos para nuestra próxima encuentro, que tendrá lugar el 6 de mayo
el primer martes de mayo, por tanto, pues esperando que os unáis a ese nuevo Flashit. Mientras tanto, pues podéis seguir informados de las novedades que se produzcan en el ámbito de la propiedad intelectual y de la tecnología a través del blog del Grupo de Propiedad Intelectual de Cuatro Casas. Y incluso si queréis seguir pues todavía más de cerca o tener en el bolsillo pues todo este conocimiento, podéis descargar pues nuestra app, la app Cuatro Casas Propiedad Intelectual, que os permitirá pues directamente en vuestros dispositivos móviles, tanto en formato iOS como en Android, contar con las novedades que vayamos destacando a lo largo de las próximas semanas. Nada más, muchísimas gracias, que tengáis muy buen mes y esperamos veros en el 6 de mayo. Muchísimas gracias, hasta luego.